60 personas ya conectadas y escuchando. Vamos a comenzar en el día de hoy. Voy a hacer un previo antes de presentaros a Lola Cerviño, que es nuestra ponente principal de hoy, con respecto a la intervención de Juana Escudero, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Desgraciadamente no se nos puede unir, tiene problemas de tipo personal serios y entonces no puede ser. Si recordáis, ella estaba previsto que interviniera el primer día y yo trasladé mi ponencia hacia ese día. Entonces hoy prácticamente vamos a tener solo la ponencia de Lola Cerviño. Luego, una vez acabe ella y acabemos el turno de preguntas, yo dedicaré no más de 10-15 minutos a un repaso general de lo que ha sido las jornadas, y en ese momento nos acompañará Teresa Muela de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, bueno, pues para clausurar y por si todavía hubiera algún tipo de duda respecto a temas del acceso a las ponencias y a las presentaciones de los ponentes. Dicho lo cual, voy a presentar a mi compañera Lola Cerviño, compañera porque ella trabaja en la administración local, igual que yo, aunque ella trabaja en el Ayuntamiento de Valladolid. Rápidamente sobre su formación y su experiencia profesional. Es licenciada en Derecho en la Universidad de Valladolid y diplomada en la Escuela de Prácticas Jurídicas de la misma universidad. Tiene formación de posgrado en materias como agente de igualdad de oportunidades, evaluación de impacto ambiental, derecho urbanístico y relaciones con la Unión Europea. Ha participado en numerosas acciones formativas y desde 1998 es la responsable de las políticas públicas de igualdad del Ayuntamiento de Valladolid. Ha desempeñado su trabajo en el Servicio de Igualdad, Infancia y Juventud de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad. Anteriormente había trabajado en servicios sociales como abogada del Centro de la Mujer por 4 años y había ejercido libremente la abogacía durante 4 años anteriores. Docente en los cursos de posgrado de la Universidad de Valladolid para formar agentes de igualdad y así como del máster en esta materia, y colabora con la Cátedra de Género de dicha universidad. Forma parte del profesorado del curso de posgrado impartido por la Universidad de Salamanca sobre educación y prevención de la violencia de género. Yo ahí me paro. Lola está aquí esencialmente porque en el grupo de personas expertos que asesoró la relectura y reelaboración de la guía de evaluación en este año 2019, ella formaba parte de ese grupo y formaba parte en virtud precisamente de lo que es como experta en género, ¿no? Porque se entendía, y así lo obliga la ley y obliga el signo de los tiempos, que la perspectiva de género tenía que estar incluida dentro de la guía en este 2019. Yo me voy a callar ahora, la voy a dejar a ella. Le digo, como le he dicho a todos los ponentes, voy a desaparecer de pantalla. Que ella sepa que cuando yo vuelva a aparecer en pantalla habrán pasado los 30 minutos, lo cual no significa que le diga corta ya, sino que ya tiene el tiempo para acabar que considere justo, pero que sea breve. Lola, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Y te dejo con los andaluces, ¿vale? Muy bien, pues como te decía, para mí estar con la gente de Andalucía es como estar en mi segunda casa, porque bueno, pues conozco muy bien la última provincia que me quedaba, que era Almería. La he conocido este verano, a pesar de que nos podíamos mover mucho, ¿no? Y me ha impresionado muchísimo ese paisaje tan diferente al resto de Andalucía que conocía. Así que para mí es un placer y agradecer, pues en primer lugar, lógicamente, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la organización de estas jornadas y, en particular, pues brindarme la posibilidad de hablar de género y hablar de cultura. También, lógicamente, al Ministerio de Cultura, a la Junta de Andalucía y, por supuesto, pues a la Escuela de Formación que nos brinda esta opción para participar en una acción formativa. Y dicho esto, pues agradecer también la presencia de más de 50 personas, que son las que en estos momentos están asistiendo, casi 60.
Y lo que voy a intentar yo con mi participación es, por un lado, poner de manifiesto, voy a intentar compartir, a ver si lo consigo, pues la ponencia que yo quería compartir sobre género y cultura, a ver si lo consigo. Espero que lo podáis estar viendo, al igual que yo. Pantalla completa. ¿Eh? Lola, pantalla completa, Lola. Pantalla completa, de acuerdo. Pues pantalla completa. ¿Se ve ahí bien? Ahora dará presentación con diapositiva. Muy bien. Pues ahí vamos. Perfecto. Adelante. Vale, pues muchas gracias, Miguel, porque yo le comentaba antes de empezar que es la primera jornada que doy pues en esta situación y compartiendo documentación. Y claro, como estamos teletrabajando, pues cada uno tiene en su casa el equipo que tiene y las posibilidades que tiene. Así que muchísimas gracias a Miguel, porque sin su ayuda la verdad es que lo hubiera tenido muchísimo más difícil. Pues como os decía, con esta intervención lo que pretendo, y hacerlo en Andalucía es todo un reto, porque soy consciente de que se trabaja mucho la perspectiva de género y lo que ocurre es que, claro, los que somos o las que somos especialistas en esta materia lo tenemos muy claro, pero cuando hablamos en ámbitos que no son específicamente los de especialistas en género, la gente se pierde un poquito más porque a veces no ve esa íntima conexión que existe en cualquier área, en cualquier política pública, ¿no? En este caso, en el ámbito de la cultura. Entonces, vamos a tener como 3 apartados. Un primer apartado en el que voy a tratar de que se conozcan las implicaciones que tiene en la cultura el género. Una segunda parte que es intentar que se conozca cuál es la situación en nuestro país, es decir, qué datos tenemos para conocer si se tiene en cuenta la perspectiva de género en el ámbito de la cultura. Y por último, hacer una breve referencia a cómo se ha introducido la perspectiva de género siguiendo toda esta trayectoria que habremos visto previamente en la propia guía de evaluación. Entonces, vamos a empezar, como os decía, por el primer ámbito, que es la íntima relación que existe entre el género y la cultura. Pues precisamente, quizás es donde la conexión es más íntima, precisamente porque cuando hablamos de género estamos hablando de los papeles y la función que desempeñan en las sociedades los hombres y las mujeres en relación a cómo se concibe el hecho de lo que es una mujer, cuál es su identidad, cuál es su papel, cuáles son sus roles, sus funciones en esa sociedad y su contribución. Y pues por otro lado cambia a lo largo de la historia y la historia está muy relacionada con la cultura, ¿no? Con esa forma de identidad que tienen los pueblos y por lo tanto, como os decía, qué se entiende en cada época histórica en relación con esa cultura, esas tradiciones que hay, el papel de lo que es un hombre y el papel de lo que es una mujer. Pero claro, la propia UNESCO, que es un órgano que tiene, como sabéis, a nivel internacional muchísimo que decir en el ámbito de la cultura, reconoce el creciente papel que tiene la cultura y cómo está relacionado en este caso con el género. Y es porque considera que es importante y relevante la cultura en la promoción del desarrollo social inclusivo y desde luego no puede haber una sociedad inclusiva si las mujeres no están presentes, si no participan, si no se reconoce cuáles son sus necesidades y por lo tanto no se programa o no se interviene en función de esas necesidades. También pues en el papel que tiene la cultura con la erradicación de la pobreza, en la medida en que todo el mundo tiene ese acceso y participa en lo que es la cultura, en la educación, lógicamente la pobreza estará íntimamente erradicada. Será más fácil progresar y, por lo tanto, el progreso en las civilizaciones supone un avance en la cultura y, por lo tanto, que las sociedades tengan una mayor riqueza. Por otro lado, facilita el desarrollo sostenible. Es evidente que si conseguimos tener una sociedad más inclusiva y en el que la pobreza se consigue erradicar, el desarrollo será más sostenible.
En el ámbito cultural, como no puede ser menos, por desgracia, siguen existiendo una situación de discriminación hacia las mujeres y las resistencias, igual que ocurre en el ámbito pues, de la economía, en el ámbito del asociacionismo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los deportes, desgraciadamente hay unas dificultades y una desigualdad en el acceso. Esta desigualdad en el acceso y en el ámbito de la cultura viene determinado lógicamente por el nivel de renta. Cuando vamos a asistir a un concierto, cuando vamos a ver a un espectáculo, pues en muchas ocasiones no son gratis, tenemos que pagar una entrada. Por lo tanto, las mujeres, si normalmente tienen un acceso en el mercado de trabajo más limitado y cuando acceden al mercado laboral, sus trabajos, lógicamente, son peor pagados o de alguna manera son peor de calidad porque son más temporales o a tiempo parcial, porque esto está relacionado con los problemas que tienen las mujeres de conciliación, ya que en su mayor parte, más de un 80-90%, y ahora con la pandemia se ha visto cómo desgraciadamente las mujeres, incluso trabajando, tenían que ocuparse del cuidado de los hijos y encima con estas clases que se daban online, las dificultades eran mayores, porque bueno, pues muchas mujeres hay una brecha también digital, tienen más desconocimiento en el ámbito de lo tecnológico. Y desde luego, si algo ha puesto también la pandemia de relieve es la necesidad que tenemos de actualizarnos en materia tecnológica. Por eso, esas resistencias se encuentran también en las mujeres en el acceso a la cultura por una falta de conciliación. Por otro lado, se ve cómo en el ámbito de la cultura las mujeres no acceden a determinados puestos de poder y de toma de decisiones. Como sabéis, llamamos en el ámbito del género a la existencia de un techo de cristal, porque a pesar de que puede haber más mujeres que hombres en los distintos ámbitos, y en el ámbito, por ejemplo, de la educación, de la cultura, la participación de las mujeres es muchísimo mayor, como veremos luego en el diagnóstico de la situación. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en las jerarquías, hay una resistencia a que ocupen puestos de poder. Si las mujeres no están representadas de forma paritaria en los puestos de poder, no participan en las grandes decisiones. Y si no participan en las grandes decisiones, está claro que las necesidades de las mujeres no van a ser tenidas en cuenta de la misma manera en que si esa participación fuera paritaria. Por lo tanto, hablamos de un techo de cristal en el sentido de que las mujeres tenemos dificultades en llegar en función de nuestros conocimientos, de nuestras posibilidades, de nuestra valía personal y profesional a puestos de decisión, a puestos de poder. Y por lo tanto también existe lo que llamamos ese suelo pegajoso que nos impide acceder a puestos de mayor decisión. También existe una desigualdad en la representación, como hemos dicho anteriormente, y eso lo que hace es que se vea la necesidad de empoderar a las mujeres y que haya actuaciones específicas que así lo faciliten. En este sentido, creo que precisamente las personas que trabajamos en materia de género, con las herramientas que tenemos de carácter estratégico, como son los planes de igualdad, que tienen incidencia en todos los ámbitos, podemos desde ahí combatir estas actuaciones con medidas de carácter positivo que incidan en esa representación y en esa necesidad de presencia de las mujeres en la cultura, en este caso, que es lo que estamos abordando. Por otro lado, si no se materializan los derechos culturales de las mujeres, que es un aspecto imprescindible en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, las desigualdades seguirán persistiendo. De ahí esa íntima conexión, como os he dicho, entre la cultura y el género. Es necesario que se materialicen los derechos culturales para que las mujeres y las niñas tengan acceso a todos los aspectos relacionados con la cultura. Es necesario que se materialicen esos derechos culturales para que las mujeres y las niñas contribuyan con esa base de igualdad en relación con los hombres. Y además poder participar para decidir qué tradiciones, qué valores o qué prácticas culturales deben mantenerse, cuáles se deben conservar y cuáles se deben erradicar, porque en muchas ocasiones se confunde lo que es la tradición
que tiene mucho que ver con la identidad de los pueblos, con lo que es cultura. Y evidentemente hay prácticas que deben descartarse por completo, como pueda ser todo lo que tenga que ver con la mutilación genital, como todo lo que tiene que ver con los matrimonios forzosos. Eso se considera a veces cultura, se confunde como cultura de los pueblos cuando son realmente prácticas tradicionales que no se pueden tomar como una base cultural, porque eso implica la vulneración de los derechos fundamentales de la persona y, por lo tanto, conculca la dignidad, en este caso, de las mujeres y de las niñas. Son incluso prácticas que tienen que ver con la violencia de género. Y, desde luego, en un país como el nuestro, que se proclama como democrático y como defensor de los derechos humanos, pues no podemos admitir esas prácticas como parte de la cultura. Por otro lado, está claro que lo que es aquí fundamental es asegurar la participación equitativa de las mujeres. Como ya he dicho anteriormente, si no están presentes las mujeres en el proceso de toma de decisiones de los temas que tienen que ver con la cultura, no pueden participar en la creación de nuevos contenidos culturales, de nuevos significados y, por lo tanto, en esa consideración de lo que deben ser las prácticas culturales y lo que no debemos erradicar, ¿no? como infracción de los derechos humanos. Para esto, los organismos internacionales son muy claros. Tenemos normas, tenemos resoluciones, tenemos convenios, tenemos directivas, tenemos tratados. Y, de hecho, hay una frase de Farida Sayed que yo la he recogido porque me parece que es clarificadora de cuál es la situación del género en el ámbito de la cultura. Ella es relatora de Naciones Unidas sobre derechos culturales y dice que es momento de que las perspectivas, las inquietudes y las contribuciones de las mujeres migren de las periferias hacia el centro de los procesos donde se crea, se interpreta y se modela la cultura. En esta frase tiene una carga impresionante, porque está reconociendo, por un lado, que las mujeres hemos sido marginadas en ese proceso de creación cultural y de acceso a la cultura y que tenemos que empezar ya a empoderarnos y a tomar un protagonismo más evidente en todo lo que tenga que ver con la cultura. Porque, como digo, la cultura al final está íntimamente ligada con el género y, desde luego, con la identidad de los pueblos. Como os decía antes, tenemos instrumentos que son muy clarificadores. En este sentido, he escogido la Resolución 68-223 de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2013, que insta a los Estados miembros precisamente a que se asegure la participación de las mujeres y de las niñas, que tienen que tener igual acceso, igual participación y, por lo tanto, contribución a la vida cultural en la toma de decisiones, el desarrollo de las políticas y de los programas desde una perspectiva de género. Y menciona a los ámbitos locales, no solamente a los nacionales y a los internacionales, como garantes de la promoción tanto de la igualdad de género como de su empoderamiento, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de las niñas. Por otro lado, insta en la Declaración de los Derechos Humanos al derecho, se concibe como un derecho, el participar en la vida cultural de la comunidad, en el disfrute del arte y compartir los avances científicos y sus beneficios. Es un derecho, por lo tanto, fundamental e inherente a la dignidad de las personas. Como os he dicho anteriormente, las prácticas que sean discriminatorias, que transgredan esos derechos de las personas, esos derechos humanos de las mujeres y de los niños, tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz, la violencia de género o en las leyes de herencia, se han destacado en muchas discusiones a nivel internacional donde se somete a debate todos los aspectos de la cultura y la igualdad de género. Y ha llevado pues a una desafortunada, a veces, confusión, como ya os he anticipado, entre lo que son tradiciones de los pueblos que podemos considerar desde el punto de vista de los derechos humanos como perjudiciales y lo que es la cultura. Y eso no podemos confundirlo. Otra de las cuestiones que reviste, desde luego, una importancia vital en esas discusiones sobre género y cultura es la cuestión de poder que existe. Ahí se sigue trasladando ese poder, esa hegemonía en las sociedades androcéntricas de los hombres respecto de las mujeres. Y al final, pues tiene que ver más
que con las diferencias, sobre todo en el ámbito que estamos poniendo de manifiesto, con esa jerarquía que hay en cualquier cuestión de poder, ¿no? Por eso es necesario que la participación de las mujeres y de los hombres en la cultura sea equitativa, no solamente porque, como ya hemos visto, es una cuestión de derechos humanos, de justicia social, sino porque es una necesidad política y una necesidad de la propia sociedad. En la medida que conozcamos y visibilicemos las aportaciones de las mujeres al ámbito de la cultura, esa cultura la estaremos enriqueciendo y estaremos mejorando, sin duda ninguna, nuestras sociedades desde un punto de vista sostenible y equitativo. Por ello tenemos que desarrollar una conciencia crítica y precisa, ¿no? No podemos quedarnos al margen de las desigualdades en el ámbito de la cultura, que muchas veces es una cuestión más de prejuicios o de desconocimiento, ¿no? Y ese desconocimiento y esos prejuicios se ocultan sobre lo que solemos llamar las tradiciones. Además, tenemos que entender que la cultura nunca es estática y que siempre es un proceso en constante evolución. Las sociedades son resistentes a los cambios y desde luego todo lo que ha sido el siglo XX con muchos movimientos que están relacionados con la cultura y con la sociedad, como ha sido el Me Too, ni una más ni una menos en el aspecto de la violencia de género, han revolucionado todo el movimiento feminista y las mujeres se están empoderando. En ese sentido, la cultura no es algo que se haya quedado al margen. Cada vez más presentes voces femeninas denuncian en todos los aspectos y manifestaciones artísticas que no están presentes y que quieren estar participando en la construcción de las sociedades y en la construcción de la cultura. Por ello, negar los derechos culturales de las mujeres y todo lo que tiene que ver con el género dentro de una comunidad, al final está debilitando precisamente la cultura. Es una necesidad básica y específica que participen las mujeres y que se dé paso a su contribución. Precisamente en agosto de 2013 se distribuyó un cuestionario a los Estados miembros para intentar un poco conocer cuál era el estado de la cultura en los distintos acciones miembros en los últimos 10 años y los resultados principales pues son bastante desoladores porque se comprobó que existía una ausencia de investigación y no se tenían datos. Yo siempre digo que el primer dato respecto al género en cualquier política es que no hay datos y eso a la vez es un dato primordial. Parece un trabalenguas, pero realmente, si os dais cuenta, tiene mucho calado, ¿no? Si no tenemos esas encuestas, si no tenemos esos estudios, esos análisis, evidentemente el impacto de género va a estar ausente también. Y asimismo, en cualquier mecanismo de seguimiento, como pueda ser una guía de evaluación, que ha sido objeto de estudio en estos días. Es preciso, por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en cualquier política cultural, en cualquier plan de acción y, por supuesto, en la legislación. Es necesario fortalecer las capacidades del personal que trabaja en todos los ámbitos, en las administraciones públicas, en materia de género. Hay muchas veces confusión al respecto porque se entiende como algo que hay que estudiar a mayores y a lo que hay que dedicar un tiempo a mayores, y eso es un error. En la medida en que conocemos cómo funciona el género y sus implicaciones en cualquier área de gestión, simplemente la observancia de determinados parámetros, como pueda ser el hacer estadísticas o programas teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, nos va a proporcionar una cantidad de datos a nivel cuantitativo y cualitativo que nos va a servir para tener mayor eficacia y eficiencia precisamente en nuestro trabajo. Es como cuando uno aprende a conducir, ¿no? Tiene que tener en cuenta pues, los pedales, las palancas, cuando eran de cambios, ahora es automático, es más fácil, los retrovisores, pero en el momento que aprende es absolutamente mecánico e inconsciente. Pues esto es lo mismo, en la medida que somos capaces de implicar y de imbuirnos de la perspectiva de género, porque tenemos esa formación, aunque sea con un carácter básico, en unas herramientas mínimas, vamos a ser capaces de incorporar a nuestro trabajo cotidiano esa visión del género. Y de verdad que os garantizo que la visión se amplía de forma tremenda
y no vamos a caer en muchas cuestiones que habían quedado ahí sin ser observadas porque no éramos capaces de reconocerlas y que nos van a ser de gran utilidad para luego desempeñar lo que es nuestro trabajo cotidiano. Hay que acabar con esa falta de equidad, sobre todo en la educación superior. La educación es otra herramienta muy potente. Si queremos cambiar las tradiciones, si queremos ampliar la cultura de las sociedades, debemos de educar y debemos de educar desde las etapas más tempranas con esa visión de género para que sea algo absolutamente naturalizado en las personas. Y esto lo que va a incidir lógicamente es en erradicar los estereotipos de género que todavía subsisten en cualquier campo o en cualquier ámbito de la cultura. Hay también otro aspecto que es el patrimonio, entendido el patrimonio como ese conjunto de monumentos, de prácticas, de entornos que se dan en torno a la cultura, todo lo que se valora y se reconoce como patrimonio en nuestras ciudades, en nuestro país, ¿no? Y esto está significativamente afectado por el género, porque si las dinámicas son dispares, obviamente, y no hay esa presencia equitativa, al final eso tiene un impacto en la definición de nuestras propias sociedades, ¿no? Sin embargo, si observamos desde una perspectiva de género en aquellos procesos donde se crea y recrea lo que entendemos por ese patrimonio y del que tan orgullosos estamos en nuestras ciudades y que tanto mostramos a las personas que vienen de fuera, ya sea en nuestro país o en el extranjero, dentro de la Unión Europea o más allá, está claro que está relacionado con la participación en los procesos de toma de decisiones, como hemos visto anteriormente. De hecho, podemos hacernos una serie de preguntas para que veamos cómo sigue estando muy patente la ausencia de esa perspectiva de género en la cultura. Porque ¿quién define qué es patrimonio y la importancia que tiene que tener? ¿Quién decide cuál es realmente la identidad colectiva de un pueblo? ¿Quién es quien finalmente decide, tiene esa palabra? ¿Quién es escuchado? ¿Quién se beneficia y quién resulta perjudicado? ¿Quién puede acceder al patrimonio y disfrutar de él y quién no? ¿Quién es quien decide ese acceso y esas limitaciones al patrimonio? ¿Quién tiene, por tanto, el poder de tomar esas decisiones sobre los recursos de las personas y de nuestras comunidades? ¿Quiénes deciden qué expresiones del patrimonio merecen ser protegidas? Os aseguro que si os ponéis a observar incluso quiénes dirigen los museos en vuestras ciudades, quiénes dirigen algunas instituciones que tienen que ver con la cultura, quiénes son consultados como expertos a la hora de analizar las tradiciones, los nuevos descubrimientos, las investigaciones, vais a ver a muy pocas mujeres representadas. Esto es un ejercicio de reflexión, ¿no? Entonces, la igualdad de género puede ser y es, de hecho, decisiva para ampliar lo que concebimos como ese patrimonio cultural, aumentar su alcance y, por lo tanto, el beneficio para toda la sociedad. Pero es que, además, esto es de obligado cumplimiento, como hablaba antes con Luis antes de conectar. ¿Por qué? Porque no es algo que digamos solamente en los planes de igualdad, que es una herramienta estratégica para incluir la perspectiva de género en todas las áreas de gestión de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o del Estado. Es que existe un mandato a los poderes públicos. Ya no voy a hablar de la Constitución, que todo el mundo lo conoce, el artículo 14, que es el no realizar ningún tipo de discriminación por razón de sexo, o la obligación que tienen los poderes públicos precisamente para favorecer esa igualdad y que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tengan las mismas libertades y los mismos derechos. Es que tenemos una ley que ha sido y es en sí misma calificada, autocalificada en su propio preámbulo como el Código de la Igualdad, que se proclamó en el año 2007, que es la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que dice muy claramente en el artículo 14 y en el artículo 15 que los poderes públicos deben integrar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas y cita expresamente, como no puede ser de otra manera, las políticas de índole cultural y artística, para evitar la segregación laboral y eliminar no solamente las diferencias retributivas, sino que también potenciar el empresariado femenino, ¿no?
Y está el artículo 15, que es el tan manido para nosotras, las expertas y los expertos en igualdad, de la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Este enfoque de género debe informar con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. Aquí hay una responsabilidad pública, hay una responsabilidad para con la ciudadanía, porque las administraciones deben de integrar de una forma activa en la ejecución de sus disposiciones normativas y en toda su actuación, en la definición y en la presupuestación de las políticas públicas en todos los ámbitos, ese principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. De hecho, algo en lo que estamos muy metidas en las áreas de género en todas las administraciones públicas es en la necesidad de que los presupuestos tengan en cuenta las necesidades de las mujeres en todos los programas, en todos los servicios, porque al final son los presupuestos el instrumento más potente que puede garantizar la igualdad en el ámbito en el que se ejecuta. De ahí que se haga ese análisis previo de situación de partida en cada ámbito, en cada recurso y en cada servicio público, de cómo están las mujeres, cuáles son sus necesidades y cómo están los hombres. Si realmente con ese gasto público estamos equilibrando y estamos favoreciendo esa igualdad de nuestras sociedades. Hay otra herramienta muy potente que son los informes de impacto de género. En ese sentido, todas las normas deben de tener una valoración del impacto que pueden producir. Y es necesario que cualquier plan especial, en este caso en el ámbito de la cultura, se someta a una aprobación y se tengan en cuenta esas implicaciones. Si se parte de una realidad contrastada donde se cuentan con estudios y estadísticas desagregados por razón de sexo y cómo después se ha visto plasmado en la norma para que después su ejecución sea una ejecución no discriminatoria. El artículo 20 así lo determina. Habla de la adecuación de las estadísticas y los estudios, que deben incluir sistemáticamente la variable de sexo, que además se debe establecer e incluir nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de esa diferencia en los valores, en los roles, en las situaciones, en sus condiciones, en las aspiraciones y en las necesidades, porque eso tiene muchísimo que ver con la realidad que se va a analizar y que va a ser la base de la norma, del plan o del programa que se quiere poner en marcha. Se han de diseñar e introducir, por lo tanto, indicadores y mecanismos necesarios y cualquier otra variable que pueda tener incidencia para evitar que haya situaciones de discriminación múltiple en los distintos ámbitos de intervención. Y esas muestras deben ser lo suficientemente amplias para que puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable sexo. Esos datos que han de ser explotados deben de disponerse de tal modo que den a conocer esas diferentes situaciones, condiciones y necesidades en los distintos ámbitos de intervención, en este caso, en los ámbitos que tengan que ver con la intervención cultural. Y, por lo tanto, si no es así, se deben revisar y, en su caso, adecuar las estadísticas que ya existen, de aquí el tremendo trabajo de las personas de informática, que en muchas ocasiones nos tienen que prestar apoyos para conseguir esas explotaciones que necesitamos de datos, ¿no? Y así evitar esa estereotipación negativa, sobre todo de determinados colectivos de mujeres. De hecho, en el artículo 26 se dedica específicamente a todo lo que tiene que ver con la creación y la producción artística e intelectual. Es un mandato para las autoridades públicas que deben de velar por ese respeto y ese ejercicio efectivo del principio de igualdad de trato, tanto en la creación como en la producción artística y además en la difusión de la misma. Todos los organismos, todas las agencias, todos los entes instrumentales que se crean por la administración pública, sea del nivel territorial que sea, y que se dedican a la gestión cultural, tienen que desarrollar unas actuaciones que están precisamente contempladas en esta ley. Tienen que ser iniciativas que tiendan a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y que se combata además la discriminación estructural o difusa, precisamente por esos roles y estereotipos tan arraigados
consecuencia de una sociedad androcéntrica donde han predominado los valores masculinos a lo largo de la historia. Tienen que ser políticas activas, de ayuda a la creación y a la producción, tanto de carácter artístico como intelectual, que tenga autoría femenina, y se puede traducir pues bien como incentivos, como ayudas, como subvenciones, con el objeto de crear condiciones favorables para que se produzca esa efectiva igualdad. Y desde luego promover la presencia equilibrada de las mujeres y de los hombres tanto en la oferta artística y cultural pública, porque si de alguna manera no se visibiliza, difícilmente podremos salir de este impasse de discriminación y de segregación por razón de sexo. Tiene además que respetarse y garantizarse esa representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión, en los organigramas, tanto artísticos como culturales. Y de ahí que se deban adoptar medidas de acción positiva para integrar a las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional. Y si son necesarios la suscripción de convenios, pues se tendrán que hacer todo para favorecer y aprovechar los distintos recursos que están en nuestras manos, en las administraciones públicas, para poder facilitar esa participación en la creación y en la producción artística e intelectual en el ámbito de la cultura. Y, desde luego, todas aquellas acciones positivas que sean necesarias para corregir esa desigualdad en la producción y en la creación de las mujeres en el ámbito artístico y cultural. Un instrumento que está en pleno vigor y que está en boca de todos ahora, que es la Agenda 2030, y para la cual existe una estrategia nacional y los entes locales también están obligados a participar, igual que las comunidades autónomas, pretende, dentro del que ha denominado Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, la igualdad de género, y lo que pretende es empoderar a todas las mujeres. Pretende un compromiso de la comunidad internacional para lograr que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas se constituya como un objetivo específico y transversal en el resto de los objetivos. O sea, que daros cuenta de la importancia de la dimensión del género en cualquier tipo de actuación pública. Pero, lógicamente, para poder intervenir y erradicar esas desigualdades y esos obstáculos que existen para concluir con una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en este caso en el ámbito de la cultura, tenemos que conocer necesariamente la situación. Existe un observatorio de la igualdad de género en la cultura que en el 2019, o sea, prácticamente es de reciente creación, pues existe y al que podemos acudir, pero como es tan reciente no tenemos, y volvemos a lo que yo insistía en el principio, tenemos falta de datos, ¿no? Pero es impresionante el que el género haya llegado a ser un objetivo en cuanto a la presencia de las mujeres y de la igualdad de oportunidades en estas manifestaciones culturales y sobre todo en los puestos de responsabilidad para intentar romper ese techo de cristal. Hay representadas, como no puede ser de otro modo, asociaciones en el ámbito de la música, de las clásicas, de los medios audiovisuales, un ámbito en el que están muy subrepresentadas las mujeres, de las artes visuales, pero sería necesario que el tejido asociativo tuviese mayor presencia y mayor calado en el ámbito de la cultura. Y ya en el año 2019, nada más empezar con la creación de este observatorio, se empezaron a desarrollar estudios e informes así como mapas de la situación para constituir y encontrar buenas prácticas que poder difundir en todos los sectores de la cultura. Y de hecho, la radiografía que se ha podido obtener de estos estudios, de estos análisis, bueno, pues aquí los tenéis a nivel estadístico. En el ámbito de lo que son las artes gráficas, la edición de libros y de periódicos, las mujeres están presentes en más de la mitad de los ámbitos, ¿no? En un 56,1%. Baja su presencia en todo lo que tiene que ver con el diseño, la creación, la traducción, los espectáculos a un 41%, y también baja un 41% en lo que tiene que ver con las actividades cinematográficas, el vídeo, la radio, la televisión. Es muchísimo más inferior en todo lo relacionado con las actividades gráficas, la grabación, la edición musical, la fabricación de soportes,
todo lo que tiene que ver con la imagen y el sonido, los instrumentos musicales y, bueno, pues representando otras actividades económicas que estén relacionadas con el ámbito cultural, las mujeres tienen una representación del 36,2%. Entonces, esa es la situación de la que partimos. Como veis, nos faltan muchísimos más datos en el día a día de lo que son las actividades artísticas en el ámbito de las ciudades, de las comunidades autónomas. Y, curiosamente, precisamente la presencia de las mujeres en aficiones como es la lectura, pues son una amplia mayoría, más del 62%. Con excepción de lo que tiene que ver con la lectura ya a nivel profesional o de prensa, ¿no? Que son más actividades en las que están más presentes los hombres. Y se observan en su conjunto una mayor participación cultural de las mujeres en cualquier tipo de actividad artística. Esto además es muy palpable sobre todo en la tercera edad, porque las mujeres que estamos todavía con cierta actividad profesional, como tenemos dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, en la medida que podemos sí que participamos en cualquier manifestación artística, ¿no? Vamos a conciertos, asistimos a obras de arte, a exposiciones, pero sí que es cierto que cuando las mujeres dejan de tener esa actividad pues más laboral, tienen más tiempo y es impresionante, vayas donde vayas, a una visita guiada, a una exposición, a una representación teatral, la presencia de las mujeres es mayoritaria. De ahí que sea absolutamente imprescindible tener su visión y tener su participación en la programación cultural. Y por último, ya para finalizar, pues obviamente no puede ser de otra forma. Si estamos teniendo claro que la legislación nos implica en todas las áreas, en la cultura no puede ser menos. Y de hecho, que la FEM y el Ministerio de Cultura se plantearan reeditar esa guía que ya existía y que era muy rica, con muchísimo trabajo, muchísimas aportaciones que se habían recogido en la misma, pero sin embargo, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se dieron cuenta que no se habían incorporado criterios como el del género, la conectividad y la sostenibilidad. Y por lo tanto, lo que se pretendía con esta reedición de la guía no era tanto el medir los logros, sino servir como pistas, como pautas de actuación para ver qué tipo de programaciones se están haciendo y cómo realmente se deben gestionar. Y que sirviera a cualquier tipo de entidad o institución que tenga que ver con la cultura. Hay que perder ese miedo, y antes lo hablaba con Luis, a todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, porque son instrumentos muy potentes para ponernos de manifiesto qué hacemos, cómo lo hacemos, qué incidencias, qué resistencias estamos teniendo y, por lo tanto, cómo debemos reconducirnos, ¿no? Con esas normalmente esas técnicas DAFO que suelen ponernos de manifiesto las debilidades, las amenazas, pero por otro lado las oportunidades, ¿no? Y las fortalezas que tenemos a la hora de mejorar una situación de partida. Cuando iniciamos en los debates previos a lo que iba a ser la elaboración de la guía, tuvimos muy claro, y yo la verdad que me sentí muy acogida desde el principio por ese comité de expertos en el que se me incorporó, el hecho de que la perspectiva de género no podía ser un apartado de la guía. Tenía que, de alguna manera, empapar toda la guía y ser transversal. Y de hecho, bueno, pues se cambió un poco el planteamiento que la consultora nos propuso precisamente por eso, porque todos estábamos de acuerdo, tanto los que conocíamos un poco más o habíamos trabajado con perspectiva de género, como los que era la primera vez que se acercaban a este enfoque, ¿no? Y es algo que yo creo que aporta muchísimo valor precisamente a esta guía. Yo estoy muy, muy contenta y muy satisfecha de haber participado en esos trabajos y en el producto final, ¿no? que hemos tenido. Y algo que yo puedo poner de manifiesto, porque trabajo en una entidad local, es la gran relevancia que tienen, y ahora se ha visto, desgraciadamente, con la pandemia, en la ejecución de las políticas públicas las entidades locales. ¿Por qué? Porque somos la institución
que estamos más en contacto con la sociedad, con la población, y por lo tanto tenemos una posición privilegiada a la hora de detectar sus necesidades y por lo tanto a la hora también de decidir cuáles van a ser las directrices para gestionar cualquier política pública y por lo tanto cualquier instrumento de gestión y de actuación, ¿no? Y en la cultura yo lo veo en mi propia ciudad, donde tenemos eventos como la Seminci, la Semana Internacional de Cine, el teatro de calle, las exposiciones, los museos, el patrimonio con el que contamos y desde luego yo creo que ciudades como las vuestras, como en Andalucía, si queréis de alguna manera enriquecer esa programación, no podéis dejar al margen el enfoque de género. Y además, en esta situación de pandemia que todos nos hemos tenido que actualizar y replantearnos nuestro modus operandi, pues la verdad es que el mundo artístico, el mundo de la cultura está sufriendo una grave crisis y necesitamos ver otras formas y otras estrategias para que este sector no se quede prácticamente en la miseria, porque si algo ha quedado de relieve es que con las medidas de seguridad muchos eventos culturales no se pueden llevar a cabo tal y como los hemos conocido hasta ahora. Tenemos que tirar de las nuevas tecnologías, del streaming, de las multiconferencias, de todo lo que son la posibilidad de entrar en tiempo real a través de plataformas, en visitas guiadas, en fin. Yo creo que con esto doy por finalizada mi ponencia porque creo que estoy ya incluso fuera de tiempo, pero deciros que de alguna manera tenéis que implementar los programas culturales con otro tipo de estrategias locales y desde luego los planes de igualdad seguramente que puedan ser una buena herramienta, además de planes específicos y de planes de fomento y de ayudas y de subvenciones que deban de programarse por la situación en la que ahora estamos viviendo. Así que muchísimas gracias. Espero haber servido de utilidad, haceros por lo menos reflexionar de la importancia que tiene el género en el ámbito de la cultura. Y bueno, pues estoy dispuesta, si tenéis alguna pregunta, desde luego a responderos las inquietudes o las dudas que os haya podido generar esta presentación. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí y me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera presencialmente, pero bueno, pues de momento esto no es posible, pero las nuevas tecnologías hacen que de una forma u otra podamos estar presentes. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Un segundito, Luis, no te estamos escuchando. Tienes el micrófono ahora, Luis. Ay, perdón, se me olvida poner el micrófono. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, estaba dándole las gracias a Lola por su intervención, por lo que mucho que creo que nos ha aportado en este momento, en estas jornadas, pero también por lo que nos aportó en el trabajo al grupo de expertos, donde ella era una de las más expertas. Bueno, cuidado Luis, que yo me sorprendí muchísimo con tus intervenciones, ¿eh? Y además viniendo de la otra parte, de la visión masculina, o sea, de un sexo, de un hombre, ¿no? Porque parece como que el tema del género es exclusivo de las mujeres y de ahí una gran confusión, porque todos los valores que tienen que ver con la igualdad, con esa visión de género, con las nuevas masculinidades, que, bueno, no es que me guste mucho la expresión, pero creo que toda persona, todo hombre que está a favor de la igualdad, que es una cuestión de justicia social y de derechos humanos, es un hombre feminista, aunque no se reconozca o no se visualice como tal. Y yo lo vi claramente en ti. Ay, muchas gracias por el halago. Yo me considero un hombre feminista. Hago intentos serios por ello. Muchas gracias. Bueno, pues tus aportaciones a lo que venía fueron importantes en esta guía porque sí es cierto que la necesidad de incorporar la visión de género
era algo que tenía claro todo el mundo en la FE, en el grupo de expertos. Vamos a ir, aquí hay un par de preguntas, hay felicitaciones de personas que te felicitan por eso. Te voy a pasar a la primera pregunta, la primera cuestión, que es de Dolores Lobillo Aranda, que dice: muchas gracias por tu ponencia. Ha sido muy esclarecedora y esperanzadora. Entiendo que en la guía aparecen indicadores transversales, pero ¿aparecen también indicadores específicos de género? ¿No crees que aún es necesario tener este tipo de indicadores junto con los transversales para evidenciar más claramente las desigualdades? Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, lo que he querido decir es que el género está transversal en todas las áreas que hemos tratado dentro de la guía. Y claro que existen indicadores específicos, ¿no? Como es el hecho de cuántas mujeres puede haber guionistas, cuántas mujeres puede haber directoras. O sea, que sí que existen indicadores específicos de género, pero lo hemos transversalizado en todos los ámbitos que hemos tocado. Entonces, creo que, y con independencia de eso, es necesario implementar la guía. Es decir, la guía es un instrumento, pero luego está la programación, que tiene que hacerse conforme a los parámetros de la guía para hacer luego el seguimiento y esa evaluación de cuáles son los resultados de los distintos programas. De ahí que en cualquier actuación que se vaya a realizar luego más específica y más concreta, sea el ámbito cultural que sea, se tiene que contemplar esos indicadores específicos también. O sea, que no solamente es utilizar la guía, sino que esto es un proceso de planificación, de ejecución y de evaluación. La guía es de evaluación, precisamente, pero la planificación es previa, lógicamente. No sé si le he respondido exactamente a lo que quería. Si me permites, Lola, complementar un poquito la respuesta, yo tiraría de ayer del concepto que creo que lo fue Luis Muñiz el que lo dijo, y también Tony Murphy, de considerar la guía como una caja de herramientas. Claro, claro. La caja de herramientas es muy versátil y, por ejemplo, si tú lo que te interesara en un momento determinado es únicamente una evaluación de políticas de género en tu servicio cultural, puedes coger todos los indicadores de género, que claro, el trabajo es que están dispersos a través de toda la guía como creíamos que debían estar, entonces los reúnes y tienes una herramienta. Y tienes la radiografía específica de género, claro que sí. Yo creo que es un poco contestar así. Y mira, hay otra pregunta de María Martínez que dice: buenos días, Lola, muchas gracias. ¿Podrías recomendarnos alguna fuente documental? Sí, hombre, de hecho os las puedo hacer llegar. Hay documentos que hablan precisamente de forma específica de género y cultura, y luego pueden encontrar también a través de Naciones Unidas y a través de la UNESCO documentos en este ámbito. Y seguramente que haya algunas investigaciones, porque luego están también las universidades con investigaciones en materia de género, donde toquen algo que tenga que ver con algún aspecto de la cultura. Pero sí, ya buscaré yo algunos y os los mando, vamos, que no tengo ningún inconveniente, ¿eh? Yo os lo mando y de alguna forma lo subís a la plataforma para que puedan acceder a ellos. Tenemos una nueva pregunta de Victoria Sánchez Ramos que dice, es un poco largo el enunciado, pero la pregunta dice: ¿cómo hacer que las políticas de igualdad traspasen la vía del papel? Es decir, muchas veces tras los consejos de la mujer municipales, tras actuaciones puntuales en entidades locales, tras actividades e intervenciones que a veces se quedan en la epidermis en muchos ayuntamientos, seguimos topándonos con la visión androcentrista. Como bien has dicho, los jefes responsables en estos ámbitos, la mayoría son hombres. La herramienta de la guía es fundamental, pero como has apuntado, debe ser de obligado cumplimiento y asesoramiento para que de veras comience a cambiar las cosas. Enhorabuena por tu trabajo, mil gracias y esperamos bibliografía, por favor. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a ver, está claro que se necesita un compromiso político. Si no hay un compromiso político, el personal técnico, y yo esto pues lo he sufrido y padecido a lo largo de los años, más que a nivel de responsables políticos, incluso por parte de los propios compañeros y compañeras. Esto es una labor, yo posiblemente sea de las personas más antiguas, si no la más antigua que haya en materia de género en toda España, ¿no? Porque llevo 27 años trabajando en esta materia. He visto una evolución que a mí se me antoja muy lenta,
pero si echo la vista hacia atrás, realmente ahora no doy crédito a cosas que hemos podido conseguir, porque al final es una labor de equipo. Nosotras, como trabajamos en el Ayuntamiento de Valladolid desde hace muchísimos años, pues posiblemente desde el año 95, a raíz de la conferencia de Beijing, que fue un boom en las políticas públicas, donde de alguna manera tuvimos una recomendación, y es que no solamente teníamos que abordar específicamente las problemáticas de las mujeres, sino que teníamos que impregnar toda la mecánica y todo el funcionamiento de la administración, lo que se llamó el mainstreaming o la transversalidad de las políticas de género. Entonces decidimos crear una comisión de coordinación interáreas, nombrando en cada área de gestión, en este caso del ayuntamiento, a un coordinador o a una coordinadora. Claro, la primera labor tuvo que ser casi sensibilizar a los propios compañeros y compañeras porque, bueno, pues esto entendían que era algo de las mujeres, de los servicios sociales, porque al principio estábamos incluidos en el área de servicios sociales. Ahora estamos en el área que a mí me parece un cambio sustancial, en el área de educación, infancia, juventud e igualdad, ¿no? Que esto es perfecto porque te permite pues actuar desde el principio, desde la educación, ¿no? Y evidentemente, si no tienes esa ayuda por parte de los compañeros y compañeras, pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero siempre tenemos un recurso de emergencia al que luego me voy a referir. Pero evidentemente, si no tienes un apoyo por parte de los responsables públicos y que en muchas ocasiones siguen siendo en su mayoría hombres, difícilmente el trabajo técnico va a salir. Por mucho que una ley, como dice la compañera, esté desde el año 2007 ahí aprobada y además de máximo rango. O sea, es que es una ley orgánica, es que nadie se la puede cuestionar. Luego, primero tiene que haber un compromiso político. Yo tengo la gran suerte en Valladolid de contar con un alcalde en estos momentos que está bastante implicado y de hecho, bueno, ahora forma parte de la FEN, que es Óscar Puente, y en ese sentido él preside el Consejo Municipal de las Mujeres. Eso pues implica que él está al tanto de las políticas que se hacen con perspectiva de género. Y aun en el caso de alcaldes anteriores, que quizás no tenían esa imagen tan de igualdad, siempre, yo al menos hablo a nivel ahora personal, he sido muy respetada profesionalmente y nunca se me ha cuestionado ninguna actuación que quisiera poner en marcha. Pero tenemos ese recurso de emergencia para aquellas compañeras o compañeros que tienen esa dificultad de incidir en la política a nivel de responsables, que es los planes de igualdad, pero sobre todo los informes de impacto de género. Es obligado cumplimiento también en las normas, en los planes y en los programas estratégicos a hacer una valoración del impacto de género. Y si ese impacto de género no se puede valorar o ni siquiera se ha incluido, hay que hacer una serie de correcciones, de medidas correctoras, porque si no, el impacto no puede ser positivo. Y eso quiere decir que se van a seguir dando situaciones de discriminación de las mujeres. Entonces yo lo que les diría es que si no pueden, por la vía del compromiso político, que yo creo que cada vez es más sensible al género, que tiren de los informes de evaluación de impacto de género. Bien, gracias, Lola. Te dan las gracias por tu respuesta. Ya no tenemos más preguntas. Yo te doy las gracias por tu intervención. Gracias a vosotros, Luis. Tenemos esperando ahí a Teresa Muela, la secretaria general de la FAM. Y te invito a que continúes con nosotros unos minutos. Vale, claro que sí. Voy ahora mismo, el encargo que tengo es hacer un repaso genérico sobre lo que ha sido este seminario, ¿no? Genial, porque yo me lo he perdido y entonces me va a venir muy bien, Luis. Con mucha pena, además. Muchas gracias. Eso es la pena nuestra que no hayas estado aquí con nosotros desde el primer día. Bueno, voy a hacer un pequeño relato muy breve destacando las 6-7 ideas. Voy a tomar nota, Luis, ¿eh? Muchas gracias, Lola. Que han volado sobre estas jornadas. Unas jornadas que, como recuerdo a todos, básicamente es para presentar un trabajo que ha realizado conjuntamente la Federación Española de Municipios y Provincias
por encargo del Ministerio de Cultura, que la FAM ha asumido como propio, que la FAM participó con la presencia de Teresa en estos trabajos, y que, bueno, se trata de un producto recién hecho, muy próximo a editar, muy próximo a salir, que es una guía de evaluación de políticas culturales locales, reedición, revisión, puesta al día de un trabajo del 2009. Empezamos con una persona, Antonio Javier González Rueda, de la Universidad de Cádiz, que es, podríamos definirlo como un técnico, un metodólogo de lo que es la evaluación en general, de evaluación de políticas públicas, ¿no? Él nos daba una visión técnica de la evaluación, de la necesidad. Incidía mucho en la simplicidad, en perder el miedo a la evaluación, que tratemos de empezar por lo sencillo, por lo simple, y que normalmente con eso ya casi nos basta. Y incidía en una idea que a mí me parece muy importante, que es la necesidad de evaluación por transparencia. En las sociedades democráticas hay que dar cuenta de la gestión, y la evaluación es un instrumento técnico que permite a las administraciones públicas dar cuenta y ser transparentes, ¿no? Luego destacaría, pasamos a Grial Ibáñez, del Ministerio de Cultura, la subdirectora general, que es, digamos, es el departamento administrativo que impulsa y que coopera con la FEM en la construcción de este instrumento. Entonces queríamos conocer, conocer que existe, porque claro, la visión que solemos tener del Ministerio de Cultura es la del gestor de las grandes políticas, de las políticas de propiedad intelectual, de las políticas referidas a los grandes equipamientos de tipo estatal, como pueden ser el Museo del Prado, el Reina Sofía, o de las compañías de danza, etcétera. Pero hay un Ministerio de Cultura que, incluso en un estado tan centralizado culturalmente como es España, donde la mayoría de las competencias han pasado a las comunidades autónomas, aunque os recuerdo que todavía está pendiente esa segunda descentralización hacia el mundo local. Pues era bueno recordar que hay un departamento del Ministerio de Cultura que se dedica a la cooperación, y que fruto de esa cooperación, entre otras cosas, ha sido esta guía. Seguidamente tuvimos a Tony Ramos Murphy, que es un consultor cultural, un gestor de muchísima experiencia y con una sólida formación académica y profesional, que ha formado parte del equipo, ha sido prácticamente el corazón del equipo redactor, del equipo técnico que recibió el encargo de poner en negro sobre blanco lo que es esta guía. Él incidía en la idea de esta guía como una herramienta de empoderamiento tanto de los poderes locales, de los ayuntamientos, diputaciones y cabildos, como también podría en un momento determinado ser una herramienta de empoderamiento cara a la ciudadanía, de la ciudadanía. Él nos decía, la estadística no sustituye al debate en una sociedad democrática, pero sin embargo la estadística es necesaria para el debate, para un debate racional y centrado, ¿no? Nos hizo un análisis, él decía que se construyó a partir de la guía del 2009, no era contra la guía del 2009, se reconocía que la guía del 2009 había sido un gran trabajo técnico en su momento, quizás pecaba de exhaustiva, de extensa, era quizás su pecado, pero era. Entonces se trataba de releer esa guía, de reciclar ese trabajo y de adaptarlo a la nueva realidad social, una realidad social que venía influenciada por algunos elementos, como decían, que era la crisis del 2008, los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, que crean un nuevo marco a nivel global, la nueva Agenda Europea de la Cultura, que genera un nuevo marco cultural a nivel europeo, la irrupción ya con fuerza y personalidad de las políticas de género, y el acceso abierto a datos que dan lugar, o que deberían dar lugar, a una mayor transparencia en las políticas públicas. Esta fue la visión de Tony Murphy, muy resumida, de Luis Muñiz fue nuestro siguiente
nuestro siguiente ponente, Luis Muñiz es un gestor local del territorio puro y duro, también con una sólida formación en gestión cultural y con experiencia tanto en el trabajo local, tanto desde la administración pública, desde el ayuntamiento, como desde la producción privada, ¿no? Entonces, a él le pedíamos que nos hiciera una visión más práctica, ¿no? Le dijera, mira, aquí está el instrumento teórico que ha sido elaborado y nos decía que la guía, que no hay que caer en la guía de utilizarla como una herramienta para compararnos con otros servicios y tal. Es simplemente un instrumento para saber si lo estamos haciendo bien, ¿no? Nosotros, eso primero, y ya ahí vendrán otras cosas. Recalcaba la importancia de las fuentes de datos para la guía, ¿no? Una de las cosas que puede echar más de espaldas a las personas, a los compañeros, a los gestores y gestoras locales, es el hecho de que, ¿y ahora de dónde busco yo tanto dato, tanto informe? Y nos decía, no, dentro de la propia institución, de la propia administración, hay un montón de fuentes de datos que son accesibles y que requieren poco tiempo, y nos hizo una descripción de algunas aplicaciones prácticas. Y hemos terminado con Lola Cerviño, nuestra ponente invitada de hoy. Está ella delante, pero voy a atreverme a tener la osadía de tratar de resumir algunas ideas que me parecen esenciales que han salido, ¿no? Evidentemente, la primera es la conexión entre políticas culturales y políticas de género. O sea, son impensables hoy políticas culturales, pero a cualquier nivel, pero esencialmente en lo local, políticas públicas de cultura, que es nuestro caso, sin una conexión con las políticas de género. Eso a mí me parece esencial, ¿no? Que género y cultura están íntimamente relacionados. Incide esa idea que no hay justificación cultural para las discriminaciones, o sea, eso es algo que ya está absolutamente aceptado por la mayoría de las mentes racionales y el espíritu democrático de la mayoría de la gente, o sea, y que los derechos culturales de las mujeres van retrasados en su aplicación con respecto a los derechos culturales de la ciudadanía en general. Entonces pensemos, si hay retraso en la aplicación de determinados derechos culturales, conjuntamente con respecto a las mujeres, hay esa doble discriminación, ¿no? Esa doble discriminación. Me quedo con esa frase de Farida Shaheed, que me parece muy importante cuando dice que la mujer debe migrar desde las periferias hacia el centro, ¿no? Le pasa un poco como a la política cultural en sí mismo, ¿no? Que tiene necesidad de migrar desde las periferias hacia el centro, porque en el centro es donde nos tomamos las cosas en serio, en el centro es donde se decide, en el centro es donde está el poder. Entonces, mientras más periférico es uno, pues bueno, entonces esa necesidad de migrar de las periferias al centro en políticas de mujer las comparten con las políticas de igualdad. El artículo 26 de la Ley de Igualdad, el que personalmente considero, ella lo subrayó, es un mandato. Es un mandato legal de una ley que tiene rango de ley orgánica. Entonces, yo creo que solo con la lectura del artículo 26 y solo tratando de aplicar ese artículo 26, lo que nos dice a las políticas locales de todo tipo, pero las de cultura, ya tendríamos una herramienta potente. Y por último, señalar, que ya lo ha señalado, que la guía incorpora sin complejos la perspectiva de género. Era algo que desde el primer momento se tuvo claro. Que la hayamos hecho o que se haya hecho mejor o peor ya es otra cuestión, pero que la voluntad de incorporación de las políticas de género en la guía era total. Yo ya con esto acabo. Antes de darle las palabras a Teresa, quiero agradecer la paciencia de ese promedio de 80 personas que nos han estado, compañeras y compañeros de profesión, la mayoría que nos han estado escuchando, agradecerles su presencia y su paciencia. Quiero, en una nota personal, pero que creo que todos vais a compartir, tener un recuerdo para un compañero, para Javier Brum,
que estaba con nosotros en la comisión de expertos de elaboración de esta guía y que a una edad todavía joven pues nos dejó en este año pasado, no por la COVID, desgraciadamente, sino por un imprevisto, supuso un gran golpe. Él estuvo en Puerto Real con nosotros en la primera edición de esta jornada. Yo echo de menos el gran gestor, su mirada irónica, era el hombre, aquí nos hubiera puesto una mirada ácida, crítica e irónica sobre nosotros mismos, que la echo mucho de menos, y echo de menos al amigo. Un recuerdo para Javier que creo que compartimos todos. Bueno, espero que haya sido vuestro interés, de provecho, y un abrazo para todos, y le cedo la palabra a Teresa Muela, secretaria general de la FA. Muchísimas gracias. Comparto absolutamente con vosotros el recuerdo del amigo y también seguro que estaréis conmigo en recordar también a nuestra Juana. Anoche le mandé un WhatsApp y respondió, así es que con todo cariño, pues espero que sane pronto y que vuelva otra vez a este equipo porque la necesitamos. Ella es quien conecta a todos los territorios y para mí fue un honor poder participar con el grupo de expertos. La verdad es que los tiempos siempre son limitados, nos gustaría dedicar más, pero creo que ese momento y también esa oportunidad que nos brinda la FE ha sido para nosotros un valor añadido. Bueno, quiero en segundo lugar de mis agradecimientos y reconocimientos, pues darle las gracias a Luis. Yo estaba escuchando la ponencia y bueno, yo a Luis lo conozco ya hace 25 años, yo llegué siendo la pequeña del grupo y además la que se incorporaba para hablar de igualdad de oportunidades y de pronto que ahora pues tengamos a Lola y que haya hecho esa exposición brillante para hablar del género en la cultura, pues me llena de satisfacción porque de alguna manera pues sí es cierto que tenemos que seguir en la lucha y reivindicando y poniéndonos la gafa de género durante todo el tiempo de la forma también mejor que cada una y cada uno sabe. Yo creo que es muy importante el lenguaje y que eso además también nos ayuda y el utilizar un lenguaje inclusivo, el ir limando todas esas asperezas y todos los rechazos que quienes no están acostumbrados pueden llegar a tener, seguro que eso nos ayudará. El hecho de que Óscar haya unido educación y igualdad, pues igual que la cultura es el corazón de nuestros ayuntamientos, eso también hará que ese corazón sea un poco más violeta, que de eso también se trata. Yo creo que en esa cuestión estaremos y vamos a seguir luchando también para que eso sea así, porque al fin y al cabo pues somos más de la mitad de la población y nuestra voz y nuestro trabajo y también, como no, nuestras exigencias y nuestras apetencias, pues se tienen también que reflejar en esas políticas públicas, que estoy de acuerdo con vosotros, que tienen que tener esa sensibilidad. En la ronda de agradecimiento, bueno, decía Luis que hay más de 70 personas que han estado todo el tiempo. Yo quiero agradecerles a todas ellas su presencia. Espero que esta jornada, que por supuesto no será la última, les haya sido de utilidad. Nosotros cuando lo diseñamos, y el presidente de la Federación en su discurso también y en su presentación del plan de este año hablaba de cómo el equipo de la Federación ha diseñado este plan pensando sobre todo en posibilitar y habilitar mucho más vuestras capacidades, generar muchas más destrezas que nos ayuden, en primer lugar, de forma personal a trabajar por la entidad para la que estamos haciendo nuestra tarea, nuestra entidad local, y sobre todo también pensando en los hombres y en las mujeres, en su capacidad y en su talento. Este año pasado ha sido, pues yo creo que un ejercicio muy clarificador en ese sentido y hemos tenido que poner mucho más talento encima de la mesa pues para que esta locura no nos convierta en personas en lo etéreo, sino que hemos tocado
pie y hemos hecho realidad y hemos además situado a los ayuntamientos en ese lugar que le corresponden como Estado que somos, al igual que, y así hacemos también referencia al propio presidente de la FEN, que nos cataloga como tales, y ahí tenemos que sentirnos empoderados en ese caso. Como bien decía ahí, además de posibilitar el talento, desde la Federación trabajamos por las personas y trabajamos por el servicio público, por la mejora del servicio público y bueno, los ingredientes estaban claros. Las personas estaban ahí, todas las personas expertas que han trabajado, las personas que están aprendiendo y que seguro lo van a implementar en su entidad local, y luego un instrumento magnífico que, como bien decía Luis, no venía de cero, sino que partía ya de un ejercicio hecho en el año 2009. Nosotros lo vamos a seguir en esa tesitura, y eso lo uno también a lo que decía, bueno, no sabía yo que Antonio Javier era metodólogo, pero escúchame, ya se lo diremos, lo de eso de los palabras está estupendo, metodólogo. Bueno, pues le diremos a Antonio Javier que estamos también de acuerdo con él, y que no habrá una mejora del servicio público si no le implementamos también todo el carácter de transferencia, de transparencia y de utilidad pública. Así es que este instrumento da justamente esa posibilidad. Nosotros, desde la última asamblea en la que fue elegido nuestro presidente, en su discurso hablaba de cómo de forma transversal esta casa, la Federación, que representa a todos los ayuntamientos de Andalucía, incorpora los ODS en su forma de gestión. Lo hemos hecho con nuestra hoja de ruta para abordar la recuperación en tiempos del COVID, y lo vamos a seguir haciendo absolutamente en todas nuestras tareas. Y si además le incorporamos todo ese matiz de variable de género, pues mejor que mejor. Nada más, espero que sea de utilidad. Confío en que el año próximo volvamos a tener una nueva sesión, ojalá que nos dé la oportunidad de hacerlo de forma presencial, porque bueno, este año estaba previsto haberlo hecho en Granada. Yo creo que todos los astros se han confabulado para que de pronto estemos a través de internet, porque ya veis cómo están los compañeros de Granada también soportando esos terremotos que tuvieron en el día de ayer. Yo creo que hay demasiada energía en este cosmos nuestro, y vamos a ver si se aplaca, si se calma, y todo acaba como tiene que ser, bien. Lo dicho, gracias por haber estado ahí, confío en que haya sido de vuestro interés, y lo que bueno me toca también es pediros que tengáis mucho cuidado, que el dichoso bichito anda un poco revuelto, y que tengáis cuidado con vuestra salud, que al fin y al cabo es lo más importante, para que, como decía yo también al principio de mi intervención el otro día, esa búsqueda de la felicidad que todos estamos persiguiendo, y más hablando con un gaditano, pues esa búsqueda de la felicidad sea real, porque todos lleguemos a tener salud, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias a la FAN y a ti, Teresa. Creo que hemos acabado, ¿no? Sí, pues nos vemos pronto, que todo sea grato. Gracias. Chao. Me alegro de verte, Teresa. Un beso. Un beso. Igualmente, cuidaros. Saludos al alcalde. Igualmente tu parte. Adiós, Teresa. Adiós. Hasta luego.